Comparar frecuencias en medidas repetidas. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional, caracterizado por presentar análisis estadístico bivariado o de dos variables. En este nivel investigativo podemos desarrollar los siguientes objetivos estadísticos: la comparación, luego la asociación, y en caso de encontrar asociación, realizamos una medida de asociación. Dentro de la comparación encontramos dos variantes: la comparación entre grupos y la comparación entre medidas de un mismo grupo. El procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina chi cuadrado de Mahnemann. Este procedimiento corresponde a una comparación de dos medidas únicamente. Por eso es que algunos lo conocen como la comparación antes-después. Y claro, muchos se deben estar preguntando: ¿y qué hay en medio? ¿Qué hay entre el antes y el después? Pues esto puede variar. Puede haber un acontecimiento, como cuando hacemos un seguimiento a un grupo de unidades de estudio. En ese caso se tratará de un estudio observacional. Pero también podría haber una manipulación, en cuyo caso se tratará de un estudio experimental. Es decir, que este procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy con el test de Mahnemann puede ser útil tanto para los estudios observacionales como para los estudios experimentales. La diferencia no está en el análisis estadístico, sino en el soporte metodológico que acompaña a nuestro trabajo de investigación. Nos vamos a enfocar hoy solamente en el procedimiento estadístico. Tendremos que construir una tabla de contingencia, la cual tiene por supuesto dos variables. La primera variable tiene como categorías medida inicial y medida final. La segunda variable, la que es aleatoria, tiene como categorías al factor A y al factor B. Pero en nuestra tabla de contingencia, el factor A y el factor B aparecen tanto para las filas como para las columnas. Claro, porque se trata de la misma variable, solo que está medida en dos ocasiones. Es por esta razón que los porcentajes los vamos a presentar en forma diagonal. Lo que se va a mantener constante es el número de evaluados, porque son los mismos que se evaluaron al inicio y son los mismos los que se evalúan al final. En nuestra hoja de trabajo tenemos ya el planteamiento. Se ha evaluado los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión en un grupo de alumnos de una academia preuniversitaria. La pregunta que se hace el investigador es si este examen de admisión modifica los niveles de ansiedad en los estudiantes que rinden el examen. Ojo que solamente nos estamos preguntando si hay una modificación. Si existe una modificación, tal vez los niveles de ansiedad hayan aumentado o quizás hayan disminuido, pero en primer punto nos tendremos que enterar y tendremos que descubrir si existen modificaciones o variaciones en los niveles de ansiedad. Para ello tendremos que construir nuestra tabla de contingencia y para esto tenemos una matriz de datos con un total de 100 registros. Como siempre, vamos a reducir esta matriz de datos a 50 registros únicamente. Y lo vamos a hacer de manera aleatoria. La finalidad es que cada participante tenga un resultado distinto y así podamos discutir entre los resultados que cada uno de nosotros obtenga. Para esto nos vamos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria de casos, ejemplo, exactamente 50. Y voy a colocar en la segunda casilla 60, pero tú vas a colocar el código, el número que se te asigna para el desarrollo de este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Y la matriz de datos ahora tiene únicamente 50 registros. Vamos a construir nuestra tabla de contingencia. Nos vamos al menú a analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia o tablas cruzadas, que es lo mismo. Hacemos un clic. Ahora vamos a trasladar
los niveles de ansiedad antes del examen de admisión para las filas y los niveles de ansiedad después del examen de admisión para las columnas. Esto es una convención cuando desarrollamos el test de Mahnemann o la comparación de frecuencias antes-después. Siempre en las filas va la medida antes y en las columnas va la medida después. Los porcentajes, dijimos, se calculan en forma diagonal. Entonces, en nuestra matriz de datos, en el cuadro de diálogo de tablas cruzadas, vamos a hacer un clic en casillas y vamos a solicitar los porcentajes en forma global, no en filas, no en columnas, sino el total. Le damos continuar y aprovechamos para obtener nuestro procedimiento estadístico. En estadísticos seleccionamos la opción Mahnemann, continuar y aceptar. Ya tenemos los resultados, los vamos a trasladar hacia nuestra hoja de trabajo porque todo resultado debe tener una presentación formal y los resultados del software no son formales, por eso los llevaremos hacia nuestra hoja de trabajo. Una vez que hayamos trasladado esta información a un cuadro de presentación formal, vamos a proceder con su análisis. Tenemos en total 50 personas que son alumnos que han rendido un examen de admisión. 34 de ellos presentan ansiedad después del examen, esto es un 68%. Pero antes del examen, únicamente 14 presentaban niveles de ansiedad en este grupo. En el interior de la tabla podemos observar las personas que tenían ansiedad tanto antes como después. También hay un grupo que no tenían ansiedad antes del examen y tampoco presentan ansiedad después del examen. Sin embargo, hay personas que presentan modificaciones. Por ejemplo, estas 4 personas tenían ansiedad antes del examen y después ya no. Tal vez será porque han dado un muy buen examen. Por otro lado, 24 personas no tenían ansiedad antes del examen, pero después del examen sí tienen ansiedad. Entonces, las modificaciones, los cambios que observamos en esta tabla, se encuentran en las casillas 2 y 3, utilizando la nomenclatura de la tabla de contingencia. Con letras sería la casilla B y la casilla C. Ahí encontramos las variaciones y los cambios de la variable que estamos midiendo, que es niveles de ansiedad. Entonces nos vamos a plantear nuestra hipótesis y para esto tendremos que considerar nuestro propósito, que es identificar diferencias entre las medidas realizadas. La hipótesis del investigador, lo que el investigador desea demostrar es que la frecuencia de la variable aleatoria en las medidas son diferentes, y la hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, dirá que no son diferentes. La prueba estadística la desarrollamos con el test de chi cuadrado de Mahnemann, conocido por muchos como Mahnemann solamente. Entonces escribiremos esto en nuestra hoja de trabajo. La hipótesis del investigador siempre es una hipótesis de diferencias. Si el investigador pensara que los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión son iguales, entonces no habría planteado ningún estudio. De hecho, lo que piensa es que hay cambios que son diferentes y por eso es que desarrolla el trabajo de investigación. Es por esto que H1, la hipótesis del investigador, dirá que los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión son diferentes. Para la hipótesis nula, por supuesto, copiamos exactamente lo mismo. Esta es una forma muy práctica de no cometer errores cuando desarrollamos nuestro ritual de la significancia estadística. Literalmente copiamos la hipótesis del investigador y le colocamos la palabra no, para decir que no son diferentes. Ahora, que si tú quieres escribir esto mismo de otra forma, puedes hacerlo. Por ejemplo, los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión son los mismos.
Esto es completamente válido. El nivel de significancia con el cual vamos a trabajar es 5%, que si lo expresamos en cifras decimales sería 0,05. Este es un nivel convencional. Podría ser otro valor. Tiene que ser establecido antes de desarrollar el trabajo de investigación. Quienes lo determinan son los expertos dentro de esta línea de investigación. Y claro, como el investigador es el experto más experto dentro de su línea de investigación, tiene la potestad de establecer el valor del nivel de significancia. En algunos casos podría también consultar con otros expertos. La idea que este valor sea un valor de consenso es que no siempre vamos a aceptar un 5% de error. En muchos casos plantearemos un nivel de error menor, recordando que el nivel de significancia es la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para quedarnos con la hipótesis del investigador, que esa es la intención del investigador, demostrar su hipótesis, la hipótesis H1. El test que vamos a utilizar en este caso es el chi cuadrado de Magnemar y por eso lo vamos a resaltar. Necesitamos el valor de P para hacer nuestra interpretación. Entonces vámonos a los resultados. Y aquí en la parte inferior, como ya habíamos calculado la prueba de Magnemar, vemos que la significancia al costado es 0,00. Pero podemos hacer doble clic para conocer todas sus cifras decimales. Entonces copiamos este resultado y en la hoja de trabajo lo pegamos. Si quisiéramos expresar esto mismo en porcentaje, entonces tendríamos que correr en 2 posiciones la coma decimal y esto ya corresponde a un porcentaje. Para dar lectura al p-valor escribimos siempre la siguiente frase: con un error del, o también podemos utilizar con una probabilidad de error del, y aquí escribimos el valor de P, que en este caso será 0,018%. Entonces podemos reducir este 0. Y aquí literalmente copiamos la hipótesis del investigador. Has de recordar que el investigador tiene como intención demostrar su hipótesis, por eso es que todo está relacionado a la hipótesis del investigador. Por eso es que literalmente podemos copiar y pegar. Seguramente algunos dirán, ¿por qué copiamos y pegamos? Si podríamos utilizar sinónimos para darle más versatilidad al lenguaje que utilizamos cuando escribimos nuestro trabajo, pues tal vez sí. Sin embargo, eso es literatura y lo que estamos haciendo aquí es ciencia. La ciencia no tiene que sonar bonita, sino tiene que sonar exacta. Continuamos con la toma de las decisiones. Dijimos que la probabilidad de error es de 0,018%. Este es un error bastante bajo, pero basta que esté por debajo del nivel de significancia para ignorarlo, para aceptar la hipótesis del investigador, que es lo que necesitamos en este momento. Como quiera que el valor de P es menor al nivel de significancia, entonces sí, aceptamos la hipótesis del investigador, nos quedamos con ella. Literalmente la copiamos y la pegamos porque las decisiones consisten en eso, en saber con cuál de las dos hipótesis nos vamos a quedar. Precisamente por eso es que hacemos el planteamiento de hipótesis. Ahora nada más nos faltaría una interpretación. La interpretación no está relacionada con el ritual de la significancia estadística, sino con el contexto en el cual desarrollamos el trabajo de investigación. Por ejemplo, dijimos que eran alumnos de una academia preuniversitaria y que lo que había en medio era un examen de admisión. Si te fijas, en ninguna parte del ritual de la significancia estadística o en los procedimientos matemáticos interesa lo que hay en medio. Podría haber cualquier cosa, solo que en este caso hay un examen de admisión. Entonces podríamos decir el examen de admisión
modifica los niveles de ansiedad en los estudiantes de la academia preuniversitaria XXX. Aquí colocamos el nombre de la academia preuniversitaria, pero podemos ir un poco más allá. Si te fijas, antes del examen de admisión, solamente el 28% de todo el grupo estudiado presentaba ansiedad. Después del examen de admisión encontramos un 68%. Entonces, no solamente existen modificaciones a nivel de cada uno de los individuos, sino que ha habido un incremento en los niveles de ansiedad. Lógicamente que este es un incremento positivo desde el punto de vista de la ansiedad, es decir, que la ansiedad ha crecido, y esto era posible únicamente si las personas que antes no tenían ansiedad, después sí la tienen. Entonces tendríamos que decir que el examen de admisión incrementa, aquí podemos cambiar la palabra, pero esta palabra incrementa la utilizamos porque hemos visto la tabla. Si te fijas en el ritual de la significancia estadística, en ningún momento se puede observar que existe un incremento o una disminución. Así que tendremos que auxiliarnos en los resultados para poder hacer una interpretación más exacta, y tendremos que concentrarnos en el contexto del desarrollo del trabajo de la investigación para poder dar una interpretación. Si tú eres un investigador y contratas un asesor estadístico, él te puede ayudar perfectamente con el ritual de la significancia estadística. En lo que no te puede ayudar es en la interpretación, porque para esto hay que tener contexto, y para hacer la mejor interpretación hay que ser el autor del estudio, hay que pertenecer a la línea de investigación. ¿Por qué se incrementó los niveles de ansiedad? Esto dependerá, pues, de las cuestiones que se haya planteado el investigador desde el punto de vista teórico. Una tabla como la que hemos construido, adicionalmente va acompañada clásicamente, aunque es innecesario, por el valor del chi cuadrado y también por el valor de P. El valor de P ya lo tenemos, es el que habíamos encontrado en la parte inferior. Y si utilizamos 3 cifras decimales, fíjate que sería 0,000. Perfectamente podemos escribirlo de esa manera. No significa que sea 0, sino que es una cifra muy, pero muy baja. Y para conocer el valor del chi cuadrado, pues tendríamos que aplicar su algoritmo. Y el algoritmo del test de Magnemar es igual a B menos C. Son las casillas que cambian, si te acuerdas. Las casillas B y C de la tabla de contingencia representan las variaciones. La diferencia la elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la suma. Y este valor no aparece en los resultados del software estadístico, pero lo podemos hacer manualmente, y esto es muy sencillo. Es decir que tendríamos que encontrar la diferencia entre 24 y 4. Pues 24 menos 4 es igual a 20. Y si elevamos ese valor al cuadrado, es decir, que lo multiplicamos por 20, tendríamos 400. Esto lo tendríamos que dividir entre la suma 24 más 4, 28. Entonces, entre 28. Y ese es el valor del chi cuadrado de Magnemar, que como sabes se tiene que contrastar con la distribución chi cuadrado. Por eso se le denomina chi cuadrado de Magnemar. La casilla B menos C, o si prefieres al revés, porque al final cuando lo eleves al cuadrado igual se va a convertir en un valor positivo. Las casillas B y C corresponden a las variaciones y lo dividimos entre la suma de los dos. La distribución es la misma, la distribución chi cuadrado, y esta es la presentación final que tendremos que realizar cuando se trata de hacer comparaciones de una variable categórica medida en 2 ocasiones, chi cuadrado de Magnemar. El producto del día de hoy es la hoja de trabajo con todo el cuadro y el ritual de la significancia estadística. Por eso, una vez completado este trabajo, le vas a dar clic en guardar, y este es el producto del día de hoy.